Dice así la palabra del Señor: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Amén. Amén. Bueno, en el capítulo 14 de Mateo es aproximadamente la mitad de la naranja del Evangelio de Mateo. Ya los discípulos venían de ver milagros, ya reconocían al Señor, habían visto sanidades, habían escuchado predicar mensajes importantes, sermones importantes, ya reconocían la persecución. Y en la ocasión en la que nos concierne en esta mañana, el Señor hace un movimiento extraño, hace que los discípulos entren en la barca y dice que Él se queda en tierra y que ellos se hagan a la mar. Las Escrituras nos enseñan que los discípulos se hacen a la mar sin Jesús, y haciéndose a la mar sin Jesús se forman olas, tormentas, tempestades, y Él, dice la Biblia, que estaba orando en tierra. Nos dice la... Sí, gracias. Gracias. Nos dice la palabra del Señor que el Señor, pudiendo contemplar lo que sucedía, anda caminando sobre las olas y se presenta en la barca, delante de la barca de los discípulos. Y las Escrituras nos dicen y nos narran este texto, que cuando le vieron andar sobre las olas, se turbaron, diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Voces de miedo significa gritaron ¡ah!, horrorizados. ¿Sí? Y este es el texto que quisiera compartir. Ya, como he dicho, ya venían de ver milagros. Ya habían visto sanidades, resurrecciones, ya habían visto locuras, habían visto cosas impresionantes. Sin embargo, la sanidad de muchos no les dio miedo. ¿Sí? Cuando el hijo de la viuda de Naín resucita, no les da miedo. Cuando hay sanidades, no les da miedo. La resucitación de muertos no les da miedo. Pero cuando anda Jesús sobre el mar, se aterrorizan. Y el tema es que cuando lo no creíble se produce por él, se le teme. ¿Por qué? Ciertamente los antiguos sanaban. Hay sanidades en el Antiguo Testamento y los discípulos reconocían que los profetas, los maestros podían hacer sanidades, así que no se asustaban de las sanidades. La Biblia nos dice que un muerto tocó los huesos de Eliseo y resucitó, así que entendían también que los antiguos también resucitaron muertos, así que podía suceder. Pero nadie en la antigüedad había caminado sobre las olas. Ninguno. Tenemos el ejemplo más tácito en Moisés, que cuando hubo aquel pase en el Mar Muerto, abrió los mares y pasó en seco, caminó en seco, pero nadie había caminado sobre mojado. Entonces se aterrorizaron, tuvieron temor. Cabe destacar en este pasaje que el Señor los deja solos en el mar y la Biblia dice que Él se pone a orar aparte. Así lo declara la palabra del Señor en el verso 23 del mismo pasaje. Y es que a veces hay que hacerlo. Hay que estar solo, aunque jamás solo, obviamente, con el Padre. Pero el Señor siempre se alejaba de la gente, era una persona solitaria y ahora también le era necesario alejarse de los suyos. A veces es necesario alejarse incluso de los tuyos para tener perspectiva. Estar solo en la iglesia, estar solo ayunando, estar solo. Jesús lo hizo. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más no lo tenemos que hacer nosotros? Alejarse incluso de los tuyos, de las voces amigas, de los que te quieren, de los que te aman, alejarte y orar solo con el Padre. Para
agarrar perspectiva de las cosas. Cuando una cosa no se ve bien clara, mirar desde arriba es lo mejor. En estos días hemos visto lo que ha sucedido en Valencia, hemos estado allí, estaremos este miércoles, si Dios lo permite, otra vez intentando ayudar a la gente y trayendo el Evangelio, llevando el Evangelio. Y hemos visto que en los periódicos, los diarios, en las televisiones, cómo se había visto cuánto las cosas eran antes, por vista de pájaro, por el satélite. Valencia era una cosa antes y después de que arrasara el agua era otra, porque los destrozos se ven aún mucho más desde arriba, desde el aire. Y a veces hay que tomar perspectiva, hay que mirar las cosas desde arriba, separarse de los te quiero, separarse de los estoy contigo. También es bueno separarse de eso, es también bueno, es legítimo y es necesario. Y el Señor se separaba incluso de los suyos para orar aparte, tener una perspectiva bíblica. Qué bueno es esto. Porque el Evangelio o los Evangelios nunca cuentan un Jesús diciendo voy con vosotros. Siempre se cuenta un discípulos van con Jesús. ¿No? ¿Lo pilláis? Nunca se cuenta la historia como Jesús fue con los discípulos. La historia se cuenta como que los discípulos fueron con Jesús. Eso también tendría que ser la perspectiva pastoral. Nunca se debería contar que el pastor va con las ovejas. Se debería contar que las ovejas van con el pastor. Al menos así lo cuenta la palabra del Señor y también el hecho natural. Las ovejas siguen al pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque en momentos adecuados, propicios, hay que conservar las distancias. Repito, Jesús no fue con los discípulos fueron con Jesús. Esto es bonito de saber y de aprender y de quererlo, desearlo, promoverlo. Un siervo de Dios tiene que oler más a Dios que a ovejas. Otra oportunidad. Un siervo de Dios tiene que oler más a Dios que a ovejas. Lo social en su medida. Y eso no significa que sea malo. Es bonito del Señor cenar juntos, estar juntos. Pero creo que el rato que tiene que pasar más un siervo de Dios es con Dios antes que con las ovejas. Un siervo, repito, tiene que oler más a Dios que a ovejas. Me acuerdo de aquellas palabras que le dijeron a Josué, ¿verdad? Cuando muere Moisés, qué desgarro, qué descalabro, muere el monstruo de los monstruos, no ha habido otro como él. Dicen, solo te pedimos una cosa, que estés con nosotros. No le piden eso. Que hagamos cenas y yo qué sé, reuniones, vigilias, que todo es de Dios, todo lo que estoy diciendo es de Dios. No le pidieron eso. Dijeron, solo queremos una cosa, que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Estate con Dios, Josué. Repito, perspectiva, mirar desde arriba. El Señor se fue a orar aparte. Se alejó de los que le querían, incluso de los que le querían. Qué sabia petición la de los ancianos de Israel a Josué. ¿Cuánto criterio había en los ancianos? Estate con Dios. Estate con Dios. Ora a Dios, busca a Dios, estate con Dios. Y ciertamente que lo social en su medida, y es del Señor también, obviamente. En este tiempo vivimos un tiempo donde se alcanzan los dos extremos. O se endiosa a los siervos, porque endiosar a los siervos de Dios es pecado. Otra oportunidad. Endiosar a los siervos de Dios es pecado. Y está el otro extremo, que es lo que sucede muchas veces también. Tenerlos como algo común también es pecado. En muchos lugares se endiosa a los siervos, tanto que tienen guardaespaldas, que tienen los siervos, las ovejas no tienen el teléfono del pastor, ¿no sabéis esto? En las iglesias pomposas las ovejas no tienen el teléfono del pastor, no pueden hablar con el pastor por WhatsApp, tiene secretario el pastor. Hablan con los diáconos y los diáconos le dicen, mira, no, es que tiene el pastor es un halo especial y no, endiosar a los siervos es pecado, pero
hay el otro extremo, la otra cara de la moneda o la otra cruz de la moneda de que el pastor es uno más. No, el pastor no es uno más. Amén. Igual yo muero mañana y viene otro pastor y no lo tengáis como uno más porque no es uno más. Al pastor no se le puede hablar como un amigo. Aunque el pastor hará cosas de amigo. Al pastor no se le puede tratar como alguien común. Porque de hecho, cuando sucede esto, cuesta mucho más poder pastorear. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa distancia de respeto. Y nos sucede, y le sucede a mis hermanos, le sucede a Andy, le sucede a Moisés, le sucede a Pedro, le sucederá a Iker, a Nico, le sucederá a Julio allí. Bueno, es Julio, es de toda la vida, bueno, es el Andy, es mi cuñado, es mi primo. Cuando se pierde esa perspectiva, ¿cómo hace? La exhortación bíblica se analiza, se tiene por una agresión de amigo. Jairo, es que es mi tío. Es que el pastor es mi tío, pero es el pastor. Es mi sobrino, pero es que es el pastor. Pero es que es mi amigo de toda la vida. Cuidado. Y cuando luego tenemos que ponerte mano, tenemos que decir, ¿cómo se recibe como algo agresivo? Porque se han perdido las perspectivas. Jesús se fue a orar solo, a tomar perspectiva, a agarrar perspectiva. Este no es el tema. Pero qué criterio, cuánto criterio el criterio de los ancianos, ¿eh? Lo social en su medida, lo social en su medida. Bueno, el pasaje habla de que tuvieron miedo los discípulos cuando le vieron andar por el agua. Quiero que nos centremos aquí. Y así puede ser el toque de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que cuando todos se esgarrifan, ven a Jesús venir, ¡es un fantasma! ¡Socorro! ¡Socorro! Y Jesús dice, yo soy, no temáis. La Biblia dice que Jesús se mira a Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor le manda que vaya y Pedro también anda por las aguas, sí. Y fijaros el contraste absoluto en un cierto momento específico en la vida de Pedro de tener mucho miedo segundos después andar por el agua. Y así puede ser el trato de Dios, hermanos. De tener mucho miedo andar por el agua. ¡Aleluya! Así puede ser el toque de Dios, de tener mucho miedo andar por el agua. Yo soy de los que creo que hoy se puede andar por encima de las aguas. Ahora solo si Él te manda. No fue una sugerencia, no fue si quieres ven, no fue un si quieres ayuna, no fue un si quieres ora, no fue un si quieres santifícate, fue yo te mando, ven. El atisbo de Pedro ante la absoluta conversación que tuvieron los dos fue certero. Si eres tú, ¿qué tienes que hacer, Señor? Mándame que vaya. Porque Pedro sabía que en el mandamiento había poder. De algunas maneras, en esas olas, las promesas son los yates. Todo el mundo quiere las olas promesas, que son los yates que sortean las olas fácilmente. La barquita de Pedro, las olas la hunden. Y usted quiere el yate de la promesa, porque yo estoy con vosotros todos los días. Y ese yate hace, ¿verdad? Pero Pedro supo que no había yates en ese momento, pero que en un mandamiento podría surfear las olas. Porque por medio de los mandamientos se surfean las olas, hermanos. El mandamiento hizo la diferencia. Su mandato hace surfear las olas sin tabla. ¡Oh, Señor, cuánto amo yo tu ley! Y en esa cuarta vigilia, dice la Biblia que en la cuarta vigilia se acercó y había rato de olas, rato de el agua golpeando contra la barca, rato de achicar agua del barco. Era la cuarta vigilia, dice, sobre las 3 y las 6 de la noche. En ese periodo de tiempo que ya se veían hundidos, allí aparece Jesús. Y quiero dar esperanza en unos minutos
para aquellos que están en la primera vigilia de la noche. No vendrá hasta la cuarta. Y aquellos que están en la segunda, tranquilos, quedan 2. No vendrá hasta la cuarta. Y aquellos que están en la tercera, tranquilo, queda 1. Vendrá en la cuarta. En la cuarta vigilia de la noche, no desmayes, Él no se olvida de la barca. Es hermoso saber que, dice la Biblia, que el viento era contrario a la barca. Significa que la barca quería ir a una dirección y el viento le contrariaba. Y así pasa, que queremos ir a una dirección, el viento nos contraria, pero atención, Él viene con el viento. Así que muchas veces el viento le trae y las dificultades le traen. Y la Biblia dice que cuando se acerca, no hace como aquella vez que, dormido en la barca, en una voz, levantando la mano, hizo que los vientos callaran y que las olas cesaran. No hizo eso, porque hay tiempos en que el Señor calla los vientos y cesan las olas. No cayó los vientos, no cesó las olas, las surfeó, las caminó. Porque hay también, hermanos míos, enseñanza en caminar las olas. Nuestro deseo siempre es que las detenga. Nuestro deseo siempre es que las pare. Nuestro deseo siempre es que haga bonanza. Pero hay momentos en que Jesús no hará bonanza, en que Jesús no va a detener las olas, sino que te va a enseñar a surfearlas. Gloria tenga su nombre. Así que Pedro se lo cree tanto que dice, si eres tú, en tu mandamiento, manda que yo vaya. La Biblia dice que va, el Señor lo manda, Pedro empieza a andar sobre las aguas y dice, pero al ver el fuerte viento, seguía habiendo viento y caminó. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces diciendo, Señor, sálvame. Fijaros, qué bonito es esto. Minutos antes, ¿de quién tuvieron miedo? De Cristo. Minutos después tuvieron miedo del viento. Cuando cambias el foco del temor, te hundes. Vaya verdad aplastante. Cuando usted cambia el foco del temor, usted no camina sobre las aguas. Cuando el temor ya no es Cristo, sino el temor está en el viento, usted se hunde. Cuando cree que el gigante da más miedo que la onda de David, usted se hunde. Cuando ve al gigante más grande que Dios, porque más grande que usted sí lo es, pero no es más grande que Dios, usted se hunde. Un falso evangelio emocional tratará de que creas que tú eres más grande que el gigante. Lo siento, usted no es más grande que el gigante, usted no es más grande que los vientos, usted no es más grande que las olas. El evangelio de la verdad le hará ver a usted muy pequeño, pero le mostrará también lo extraordinario que es el Dios que tenemos. Dios es más grande que las olas, Dios es más grande que los vientos. Cuando usted cree que Jericó da más miedo que las alabanzas bíblicas, usted se va a hundir. Cuando usted cree que Egipto da más miedo que Pesaj, usted se va a hundir. Cuando usted cree que el Sanedrín da más miedo que un carpintero, usted se va a hundir. Cuando usted crea que el gobierno de la bestia da más miedo que un cordero, usted se va a hundir. Pero cuando usted pone el foco en el verdadero temor, en la verdadera sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Saben que el temor del Señor forma parte de la confianza en Él? No está en divorcio. Al contrario, temer a Dios es confiar en Él. No es un miedo... Lo digo, no es un miedo a un espectro, es un miedo a un Padre poderoso. ¡Aleluya! Cuando usted cambia el foco del temor, de sabio usted se hace necio.
Cuando usted cambia el foco del temor de andar sobre las aguas, se hunde. Le animo a esta mañana que ponga el temor en el foco correcto. En Cristo. Ay, Señor. Ay, Señor. Hermanos, el temor del Señor es la confianza en Él. Jesús anda sobre el mar. Y aquellos discípulos ya entrenados, cuando ven a aquellos se asustan, porque lo que no puede hacer el hombre asusta. Hay caminos, el Señor hace caminos donde no los hay. Hasta hace un camino entre las olas. Jesús es el perfecto ingeniero de caminos. No necesita terreno sólido para hacer un camino. Él hace un camino en las olas. Otros las calman, otros adquieren bonanza, pero Él hace un camino en medio de las olas. Nos es imposible ver camino en las olas, pero Él es capaz de hacerlo. Tengo un mensaje para usted. Cristo hace camino en sus olas. Oh, hermanos, las situaciones dolorosas, incomprensibles, el no saber lo que pasa en tu casa, en momentos de bajón espiritual, de no saber qué es lo que ha acontecido, en momentos de incertidumbre en el futuro, en esas olas y en esos vientos, hay un mensaje del Señor. El Señor hace camino en las olas. Y tú quieres que te ponga en tierra firme, quisieras volver a la tierra firme, pero no, Él hará un camino en tus olas, hará camino en las olas. Usted quiere tierra, pero Él hace camino en las olas. Y eso asusta, asusta. ¿Saben por qué asusta? Porque cuando Cristo camina sobre las olas, los discípulos deben seguirle. Y asusta seguirle en las olas. Asusta mucho seguirle en las olas. No nos asusta la sanidad, no nos asusta que resucite un muerto, pero que camine sobre las olas. Pero nos enseñará a surfear Nazaré, la ola más grande del mundo, ahí en Portugal. He estado allí. Y ahora un rato de doctrina, de enseñanza profunda. La doctrina de lo imposible hoy es un fantasma para la Iglesia. Qué bueno es esto, lo voy a repetir. La doctrina de lo imposible hoy es un fantasma en la Iglesia. Cuando a la Iglesia se le predica la doctrina de lo imposible, es un fantasma y tienen temor. Hoy todo es cuadriculado, todo es previsible, todo está hecho en laboratorio. Escuchas a uno, los has escuchado a todos. Escuchas este que robó aquello de aquel, al otro dice aquello que dice el otro, todo es sacado de libros, todo es visto en YouTube, todo es robado de otras personas, porque lo controlable no asusta. Pero lo que no puede controlar el hombre sí asusta. Cristo asusta cuando no lo controlamos. Por eso cuando le ves que no lo puedes controlar, tu tendencia es decir, es un fantasma. Los que dormían con él, los que se apoyaban en su pecho, los que le veían hacer milagros, cuando le ven andando sobre las aguas, se asustan. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que estamos aquí en esta mañana hoy? Y es que la Iglesia tiene una tendencia, humanamente, cada uno de nosotros quiere tomar el control. Y cuando Él se mueve fuera de los parámetros lógicos, vemos un fantasma. Cuando Él se sale de la lógica, vemos un fantasma. Cuando no podemos controlarlo, vemos un fantasma. ¿Y sabes qué dice la Biblia cuando dicen es un fantasma? La palabra fantasma en griego es fantasma. Es una palabra griega, fantasma. ¿Y saben qué significa fantasma? Aparición de las tinieblas. Y aquí va la explicación doctrinal. Es decir, no es que vieron un fantasma, un espíritu. No, vieron un demonio, hermanos. Vieron algo malo. O sea, ver a Cristo y ver algo malo. Una aparición tenebrosa del mal. Los judíos entrenados en las artes espirituales confundieron el bien mayúsculo con el mal.
Peligro de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ver un fantasma cuando en realidad es Cristo. Madre mía, hay de los que a lo malo dicen bueno, dice Isaías 5:20, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El texto habla claro, para llamar a lo bueno malo, no dice hay a los que llaman a lo bueno malo, dice primero a los que a lo malo dicen bueno. Porque para llamar a lo bueno malo, primero antes tienes que haber llamado a lo malo bueno. No quiero entrar aquí porque es muy largo, sería muy largo, pero ¿me habéis entendido? Antes de llamar a lo bueno malo, tienes que haber llamado a lo malo bueno. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando alguien empieza a llamar a las cosas que antes veía malas, las empieza a llamar buenas. Cuando de lo antes que se santificaba, ahora ya no se santifica. Lo que antes veía mal, ahora ya no lo ve mal. Entonces, eso que antes veía mal y ahora lo llama bueno, tarde o temprano al bueno lo llamará malo. No voy a entrar ahí. Pero todo empieza por rebajar el estándar, por rebajar a Cristo. En la Biblia, hermanos míos, el que da miedo no es el diablo. Otra oportunidad. Jamás en este libro el que da miedo es el diablo. ¿Veis a Adán teniendo miedo de la serpiente, a Eva teniendo miedo de la serpiente? Jamás. El que da miedo en la Biblia no es el diablo. Pero ¿cuántas veces los profetas ven un ángel y dicen, ¡tuvimos miedo! En la Biblia el que da miedo es Dios. El diablo nos lo ha hecho entender al revés, para que le tengamos miedo al diablo y cuando uno cambia de foco, ¿qué pasa? Que se hunde. En la palabra de Dios, el que da miedo no es el diablo, el que da miedo es Dios, porque aún no hemos entendido que Él da miedo. Génesis 28:17 dijo a Jacob, y tuve miedo. Jacob, y dijo Jacob, cuán terrible es este lugar. Porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Para nosotros la casa de Dios es amable, para nosotros la casa de Dios es, bueno, abro la nevera. No, para Jacob la casa de Dios era terrible. Porque lo que da miedo no es la casa del diablo. Usted está viviendo en la casa del diablo, Barcelona es la casa del diablo. Lo que da miedo es la casa de Dios. Y sobre todo da miedo si usted es un Jacob. Un embustero, un cambiatrajes, un judín espiritual, un disfrazado. Dios da más miedo aún. Pero, ¿y los que dicen, atención, ver a Cristo y en realidad es un fantasma? ¿Otra oportunidad? Hemos dicho que vieron a Cristo y dijeron que era un fantasma, pero ¿y los que dicen esto? Que cuando ven a Cristo ven un fantasma. Ven a Cristo y en realidad sea un fantasma. ¿Me estoy explicando? No, os lo repito, ¿no? Viene Cristo a la barca y dicen, es un fantasma. No era un fantasma, era Cristo. Pero ¿y los que dicen, estoy viendo a Cristo en esto, estoy viendo a Cristo en esto, aquí está Cristo y no es Cristo, sino es un fantasma, es un espectro de las tinieblas? No es Él, es un fantasma. ¿Quién de nosotros vería a Cristo detrás de una imagen católica? ¿Usted lo vería? No, porque usted está entrenado. No es Él, es un fantasma, pero hay gente que lo ve. Hay gente que ve a Cristo detrás de una Virgen María. Hay gente que ve a Cristo detrás de un crucifijo. Usted no, pero hay gente que lo ve. No es Él, es un fantasma. ¿Lo aplicamos? Hay gente que ve a Cristo en la teología sin vida. No es Él. Es un fantasma. Hay quien ve a Cristo en las conferencias cristianas intelectuales. No es Él. Es un fantasma. Hay quien ve a Cristo en la industria musical cristiana. No es Él. Es un fantasma. Hay quien lo ve en la Navidad. No es Él. Es un fantasma. Hay quien lo ve en los medios pseudocristianos. No es Él. Es un fantasma. Una pregunta. ¿Me escucharías si fuera a predicar a una reunión ecuménica en una iglesia católica?
La flor hace así, frunce el ceño. ¿Me escucharíais? Y yo os dijera, no, pero es que hay que ir porque así damos testimonio. ¿Qué diríais de mí? ¿Me escucharíais? No, no me escucharíais. ¿Me escucharíais si celebrara la idolatría? No, no me escucharíais. ¿Nos seguiríais si dejara que las mujeres fueran pastoras? No, no me seguiríais. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice. ¿Me seguiríais si pusiera caché económico a mis prédicas? Si para visitar yo dijera, no, tal, me tenéis que dar tanto para que yo pueda venir aquí. No, no me escucharíais. ¿Me escucharíais si tuviera secretario y no tuvierais mi móvil? No, no me escucharíais, me tendríais por falso, pero con los fantasmas lo hacéis. Así es. No paráis de escuchar a fantasmas. No es él, es un fantasma. ¿Creéis que no es así? No, pero vosotros creéis a los gabaonitas porque dicen que vienen de lejos con pan mohoso y ropas andrajosas, cuando es mentira. Sin embargo, no creéis a los cristos que vienen tan de lejos y decís que es el hijo del carpintero. ¡No es él! ¡Es un fantasma! Pero ahora está la otra parte del tema. Pero hay quien no le ve cuando en realidad es él. Hay quien ve un fantasma y no es un fantasma, es Cristo. Ay, que no, esto no, esto no, y te da miedo y no quieres abrazarlo y no quieres aceptarlo. Hay quien no le ve en el testimonio, no es un fantasma, es él. Hay quien no le ve en la lucha constante, no es un fantasma, es él. Hay quien no le ve en la soledad del ministerio, no es un fantasma, es él. Pero hay quien no le ve en la exhortación pastoral, no es un fantasma, es él. Hay quien no le ve en Valencia, no es un fantasma, es él. Hay quien no le ve en la insurrección lógica de este mundo caído evangélico, no es un fantasma, es él. Hay quien no le ve en la amarga santificación de los jóvenes, no es un fantasma, es él. Hay quien no le ve la desdicha de una moza que no tiene futuro por estar en una iglesia radical. No es un fantasma, es él. De hecho, hubo quien no lo vio ni en la cruz. Quedó solo. No es un fantasma. Es él, no es un espectro, es el Hijo de Dios y sigue pasando hoy. No lo ven en las astillas de esa cruz antigua, en la oración irracional, no es un fantasma, es él. Oh, en la casa de Dios en Silo, entra aquella mujer quebrantada de espíritu, y aquel que estaba acostumbrado a las teologías, la ve y dice, digiere tu vino, mujer, es que te has emborrachado, qué tonto eres, iluso. No es un fantasma, es que está quebrantada, llorando en el espíritu. Oh, Ana, qué poco te entendieron. No es un fantasma, es él. ¡Oh! ¡Oh! En Belén el hijo bastardo de un carpintero nace. Sí, nace en un pesebre, rodeado de animales, pero no es un fantasma. Es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. No es un bebé cualquiera, es él. Fijaros, tan fuerte es que las sensaciones del diablo por el bebé fueron teológicamente más correctas que la de los ángeles. Madre mía. Lo voy a repetir, las sensaciones del diablo por aquel bebé fueron más correctas que la de los ángeles. Porque no sale un grito desde el cielo diciendo a los demonios que lo persiguen y lo persiguen. Pero sale un grito desde el cielo diciendo a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Porque quizás pensaban que era un fantasma. Pero no era un fantasma, era él. Oh, hermanos, los demonios buscan para matarle
y los ángeles dudan de adorarle. ¡Ah, tremenda la historia! El diablo es más fácil, el diablo es más hábil en esperar las reacciones de la luz. Sí, de ahí su nombre antiguo, Luzbel, lucero, el que alumbra. Y la transformación de la luz cegadora en un bebé fue advertida antes por Luzbel que por los ángeles que le adoraban cada día. Aún así asumen y proclaman: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aunque no lo entiendas, proclámalo. Aunque veas un fantasma, proclámalo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No es un fantasma, es Él. Y os lo aplico ahora y termino. Ahora que usted siente cosas, no es una sensación, es Él. Este sábado no es un culto más. Es Él. No. Ahora, en este momento, no es una emoción rutilante. Es Él. El diablo pone más guerra en contra de nuestros cultos que nosotros mismos vigor en adorar a Dios. No es una reunión social. Es Él. Pero usted ve fantasmas aún. Usted ve Cristos donde son fantasmas. Y usted ve fantasmas donde son Cristos. Qué mal estamos. Qué mal estamos. Reza la palabra del Señor que en Juan 19:40 que las mujeres tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y le pregunto a las mujeres: hermanas, no daba miedo ahí, ¿eh? ¿Cómo? En ese momento nos daba miedo, ¿verdad? Inmóvil, sin respirar, muerto, ahí no da miedo. Ahí lo podéis envolver, le podéis poner especias, le podéis adornar, lo podéis hacer de todo. Ahí no da miedo, ¿verdad? En esa manipulación de las hermanas con Cristo no dio miedo. ¿Por qué la iglesia muerta no da miedo? Otra oportunidad. La iglesia muerta no da miedo. La iglesia muerta no da miedo a los gobiernos. La iglesia muerta no da miedo a los demonios. La iglesia muerta la puede manipular el hombre. Pero que yo sepa, el cuerpo no está muerto. ¡El cuerpo vive! Ahí lo pudieron manipular. Lo pudieron envolver. Le pudieron poner especias. ¿Qué hay? Ponen especias a la mirra fragante. Ponen flores al lirio de los valles. Allí sí lo pudieron manipular, porque el único momento que Cristo no dio miedo fue el momento en que estuvo muerto. Si no te da miedo es que tienes un Cristo muerto. Porque si Él vive da miedo, hermanos. Sí, lo adornaron. No daba miedo y lo adornaron. Especias, lo envolvemos. Y solo hay una letra que dista de adorar a adornar. Una M. A veces creemos que lo estamos adorando y en verdad lo estamos adornando. Cuidado en creer que estamos adorando al vivo, adorando al vivo cuando estamos adornando al muerto. Cuidado. Cuidado cómo son nuestros cultos, cómo son nuestras oraciones, porque lo manipulas, dame esto, dame lo otro, dame aquí, le estás poniendo el lienzo y le estás poniendo especias, estás adornando al muerto. Pero ¡ay! Aquellos que adoran al vivo, la M de la nada se convierte en la cruz del todo. Y yo veía a las mujeres allí con aquella sangría que debería tener el Señor, su cuerpo una pura llaga, ¿verdad? Envolviéndolo en lienzos, y cuando ya lo pusieron en el sepulcro, aquellas mujeres se deberían, estoy seguro que María y compañía, se lavarían las manos por la sangre manchada. No sabían lo que hacían. No sabían lo que hacían, se deberían lavar las manos. María, aquí tienes la otra. Marta, por aquí. Espera, que te lavo. Se estaban lavando las manos de la sangre del líquido más preciado de la historia de la humanidad. ¿Nos lavamos nosotros de la sangre constantemente que nos perdona? ¿Nos limpiamos de lo que nos molesta y nos asusta de Él? No entendemos. Cuando eso que nos asusta y nos molesta puede ser el líquido más preciado de la historia de la humanidad. Nos limpiamos de la sangre, nos es molestoso para nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre en nosotros es escandalosa para los hombres.
Cuando vas a hablar con un familiar y te ve las cejas llenas de sangre, o le das la mano a un amigo y te ve la mano llena de sangre, eso molesta. ¿De dónde vienes? ¿Me entendéis por dónde voy? Cuando tus conversaciones no son el fútbol ni el tiempo, sino cómo estás con el Señor. ¿Estás arrepintiéndote cada día? ¿Cómo andas con Él? Claro, la sangre molesta, asusta, por eso te la limpias. Por eso eres uno en la iglesia y eres otro fuera. Eres uno aquí dentro, levantas las manos, pero sales y te limpias la sangre que esta mañana ha caído en este lugar. Y luego no hablarás de Cristo porque es molesto, escandaloso y asusta. Pero menos mal, más gracias damos a los que no pueden lavarse la sangre, porque hay lugares en el cuerpo que tenemos sangre y no nos podemos llegar. ¿Sabes que hay lugares del cuerpo que no llegas? Pues el Señor deja allí la sangre para que no te puedas limpiar. Para que todo el mundo te lo vea. Pero si soy un cretino, sí lo sé, lo eres. No te digo que no, lo eres. Eres un cretino. Pero cretino como Pedro, que cuando estaba delante de la hoguera perjuró que no lo conocía, pero estaba manchado de la sangre. Tú hablas como ellos, eres de ellos, eres de Él. No se puede lavar lo tatuado. Espero que sea un tatuaje hoy. ¿Qué ves, a Cristo o a un fantasma? ¿Qué ves? O igual si estás viendo algo y estás definiendo que es Cristo, en realidad no es Cristo, es un espectro. Pero una cosa sé, que si le mandas que vayas, estoy seguro que en el mandamiento surfearás las olas. Vamos a dar gracias al Señor.